Bienvenidos a esta video reseña literaria. Hoy exploraremos El Geómetra, una cautivadora novela llena de misterio y suspenso del escritor ecuatoriano Eugenio Montenegro. En este emocionante relato seguimos a Diego Alonso, quien junto a su novia Elizabeth se involucran en un macabro asesinato en pleno parque central de la ciudad de Cuenca. En medio de símbolos enigmáticos y desafíos mortales, Diego se sumerge en una implacable búsqueda de la verdad, pues el asesino en serie amenaza con exterminar a más y más mujeres, e incluso a su novia, mientras no se revelen las incógnitas. Pero aún hay algo más oscuro en esta historia, pues el asesino utiliza la geometría mágica para los símbolos sobre los cuales deposita los cadáveres. Pertenece a una sociedad secreta de la cual ha absorbido conocimientos de tarot, cábala, numerología, los cuales los utiliza de una manera muy negativa, obsesionado con la perfección. ¿Estás listo para desentrañar los secretos ocultos en las calles de Cuenca? ¿Te atreves a adentrarte en un mundo donde nada es lo que parece? Entonces El Geómetra es para ti. No te pierdas esta emocionante aventura llena de giros inesperados y emociones fuertes en cada página. Consigue tu copia hoy mismo en Amazon y descubre por qué esta novela ha cautivado a lectores alrededor del mundo. Buenas tardes, soy alumna del tercero G y daré a conocer algunos datos informativos sobre la historia titulada Morir, Dormir, por el autor Jorge Dávila Vázquez. Para empezar, la novela nos sugiere una resignación de una vida la cual no tiene un propósito y que un sueño o una meta no sea más que una simple metáfora, lo cual lo hace mediante la historia de Jesucito. El objetivo de la obra es darnos a entender la responsabilidad en la vida que cada persona tiene. El argumento central se basa en valorar la vida y pensar en la muerte, creando una reflexión y la búsqueda del sentido de nuestra vida. En esta historia es para reflexionar sobre la vida y la muerte. Por esta historia puedo cuestionar mis propias percepciones sobre aquello que es la existencia por medio de los personajes. La historia nos cuenta sobre la historia de una familia conformada por Jesucito, quien es nuestro protagonista, el cual fue mimado desde una temprana edad por su madre, incluso cuando ya tenía 40 años, y él pasaba durmiendo casi todo el tiempo. Jesucito tenía una hermana llamada Carlota, que reprochaba que no estaba bien que su hermano solo pase así, sin aportar nada, y peormente trabajar. Su hermana le trató de explicar a su madre sobre que tenía sospechas que tuviera alguna enfermedad, pero su madre se enojó con tal sugerencia. Tras pasar unos años, su madre falleció y Jesucito pasaba solo durmiendo hasta el punto de quedarse dormido por 3 días seguidos. Y apenas cuando se levantó fue solo para comer y hacer sus necesidades y volver a dormir. La obra Morir y Dormir de Jorge A. Dávila Vázquez. La obra explora temas profundos como la vida y la muerte, los sueños y la realidad a través de un lenguaje poético y simbólico. La trama sigue un grupo de personajes que se enfrentan a sus propias angustias y miedos mientras reflexionan sobre el significado de la existencia y la inevitabilidad de la muerte. La mamita le decía a Mellizo, mimándole y cuidándole los zapatos más caros, confeccionaba botines brillantes, un ejército de criados, le preparaba su baño, que no tomaba sino de luego de horas y horas de sueño. Después de perfumarlo y vestir, mientras la mamita ordenaba los manjares que Jesucristo prefería, la hermana menor Carlota, con una amargura ligera de hombre vivido. Cuando la mamá murió, Carlota se quedó con su hermano. En mi opinión, es una obra integrante que explora temas más profundos como la vida y la muerte y la existencia misma. Jorge A. Dávila Vázquez presenta una perspectiva única y reflexiva sobre estos temas universales, desafiando al lector contemplamente de la naturaleza de la realidad que significa de nuestra propia mortalidad.
Video reseña de Morir Dormir. Morir Dormir, una narración que menciona casos como la sobreprotección, el favoritismo, la traición, entre otras cosas más, teniendo como objetivo buscar que el lector comprenda casos de la vida real mediante la muerte, el abandono y los malos lazos familiares, centrándose en una familia la cual es bastante desunida, teniendo como prueba su misma historia. Morir Dormir, una narración hecha por Jorge Dávila Vázquez, en la cual se cuenta la vida de un hombre de 40 años llamado Jesucito, que dormía sin parar, debido a que era mimado por su mamita Balbina, quien siempre lo consentía. Su hermana Carlota, al ser muy diferente a Jesucito, mencionaba a su mamita que él podría estar sufriendo una enfermedad, pero Balbina negaba y solo le decía que no se meta con su hijo. Tras la muerte de Balbina, la vida de Jesucito y Carlota tuvo un gran cambio, pues Carlota se fue de la casa y Jesucito, a medida que pasaba el tiempo, se quedó sin casa y sin dinero. Tras pasar 20 años de la muerte de Balbina, Carlota regresa y se reencuentra con su hermano, cuyo hombre era puro hueso. En mi opinión, la narración es bastante entretenida, pues desde que se inicia logra que el lector quede atrapado en su lectura, siendo bastante emocional ver cómo la vida de alguien va empeorando a medida que pasa el tiempo y cómo al final existe un reencuentro familiar bastante triste. Esto interpreta expresar su sentimiento a través de una narración. Esto busca nuevas ideas para poder expresar o comprender cosas de la vida real. La prueba de este argumento podría encontrarse en cómo el autor presenta las reflexiones y las experiencias de los personajes en relación con este tema o a lo largo del relato, expresando mi aprecio por su obra mencionada aspectos como el por qué el personaje puede vivir en un lugar así y no ir en busca de su hermana, o el por qué tuvo una finalidad abierto en el que no se sabe qué pasó exactamente. La narración en mí ha dejado una impresión duradera y me ha provocado una reflexión profunda. Una mamita que quería a su hijo, quien dormía mucho, lo decía mijillo, mimándolo y cuidándolo. Ella mandaba confeccionar botines brillantes con los mejores sastres, ternos, camisas de cuellos y puños tiesos. Él no se bañaba por sí mismo, le hacían bañar con un ejército de criadas. Le perfumaban y lo vestían. En cambio, a la hermana Carlota no era tratada como su hermano. En una semana su mamita falleció y Carlota, después del entierro, se casó lo antes posible. Su hermano se quedó en la casa con las criadas. En unos 20 años sus criadas lo abandonaron. Se quedó solo, con una pintura de que la madre había pintado. Pasaron los tiempos, su hermana regresó y vio a su hermano en puros huesos, unos pocos pelos. Ella estableció su único contacto antes de que él durmiera para siempre. Es una novela muy fantástica. Yo recomiendo que muchas personas lo lean, ya que expresa y da a conocer de cómo se da la historia con muchas enseñanzas. La novela Criaturas de la Noche, capítulo Morir Dormir, escrita por Jorge Dávila Vázquez, un escritor cuencano, el cual por medio de una narración nos indaga del profundo sueño en el que se estaba adentrado Jesucito, junto a su dependencia de alguien. Esta novela busca fomentar el realismo y el hecho de no sobredepender de nuestras madres ni personas en general, ya que éstas en algún momento nos podrían faltar. Además, transmite una realidad no esperada para Jesucito, que ha sido generada por el consentimiento excesivo y la dependencia. Jesucito, un hombre que se mal acostumbrado, el cual solo dormía y dormía profundamente, que un día entonces su hermana le comentó a su madre sobre una picadura de un mosco que generaba el mal del sueño, el cual su hermano lo podía tener, pero por el contrario su madre se enfadó con ella por decir eso de su hermano, ya que él era su consentido. Su niño, a pesar de su edad, tenía 40 años. Cuando la madre falleció, Jesucito poco a poco se fue quedando solo y sin la herencia que había recibido de su madre, ya que los empleados al irse le iban robando. Morir Dormir me ha cautivado con su trama, por la manera en la cual el autor describe pensamientos y emociones de los personajes, generando a la vez acción y suspenso, que provoca el envolvimiento de descubrir la continuación hasta llegar al final.
Por ende, recomiendo esta novela para sumergirse en su trama y disfrutarla. La narración Morir Dormir. Esta narración fue publicada junto con el libro Las criaturas de la noche, cuyo autor es Jorge Dávila Vázquez. La pieza literaria titulada Morir Dormir nos sumerge en el deterioro de una familia de clase alta a través de la historia de Juanito Aldián, quien vive en un perpetuo estado de sueño y desmoronamiento mientras su entorno se desvanece a su alrededor. El autor emplea una narrativa minuciosa y vivida para envolver al lector en la atmósfera de desesperanza que envuelve a los personajes. Esta obra ofrece una crítica penetrante de la sociedad y la familia, explorando el rol de la matriarca en el estancamiento de Juanito y las relaciones familiares que conducen al abandono y a la bancarrota. Los personajes están hábilmente delineados, revelando sus complejidades y conflictos internos a medida que avanza la trama, ambientada en un contexto urbano y aristocrático en decadencia. La historia aborda temas como la desintegración familiar, la pasividad, el declive económico y las relaciones familiares disfuncionales, utilizando una narrativa rica en detalles y metáforas para transmitir la desesperación y desamparo de los personajes. En mi opinión, Morir Dormir es una obra fascinante que incita a la reflexión sobre la fragilidad de la identidad humana y la naturaleza de la inacción ante la adversidad. A través de su narrativa detallada, el autor nos introduce en un mundo de desesperación y declive, ofreciendo una crítica profunda de las complejas dinámicas sociales y familiares. Esta obra invita al lector a considerar la naturaleza humana y la importancia de la acción frente a la decadencia y la desolación. Hora de la noche, la narración Morir Dormir, del autor cuencano Jorge Dávila Vázquez. Narra sus emociones y cómo los humanos dependemos uno de los otros. Trata temas muy fuertes como la muerte, los miedos de la dependencia, entre otros. Su obra no solo se caracteriza por su análisis frío o distante, sino por una aproximación apasionada y personal a los textos literarios. David Vázquez busca no solo contar una historia, sino también inventa a la reflexión sobre la condición humana y cómo nos define las emociones. Se caracteriza por su brevedad y profundidad, entrelazando mitología clásica, arte musical y un mundo fantástico propio. Su estilo se expresa a través de un sentido del humor ácido y una mirada crítica hacia la sociedad y la cultura. Esta historia tenemos como un personaje principal a Jesucito, un hombre que sufrió una enfermedad del sueño, o eso es lo que pensaba su hermana, ya que se la pasaba durmiendo todo el día. Llegó a tal extremo que solo se levantaba para hacer sus necesidades y alimentarse. Dependía casi en su totalidad de su mamá, doña Balbina, una señora que lo consintió en todo, hasta que falleció. Cuando su madre fallece, la vida de Jesucito cambia en su totalidad. Pero Jesucito quiere seguir con su vida normal y seguir durmiendo, así que comienza a vender sus herencias para seguir durmiendo, y ya que no pasaba despierto, sus empleados poco a poco fueron robando todo. Luego comenzó a vender partes de la casa, que tan solo se quedó con una parte de la casa, lo suficiente para dormir. Su hermana, apenas la madre falleció, se fue de su casa, pero a los muchos años regresó a su casa para ver a su hermano y lo encuentra en un estado terrible. Y en sus últimos días de vida solo llega a despedirse a su hermano, ya que él dormiría para siempre. En mi opinión, la narración Morir Dormir de Jorge Dávila Vázquez explora la condición humana y las matices de la condición. Esta obra tiene una gran capacidad de captura la esencia de la cultura y la sociedad ecuatoriana y me ha cautivado mucho. Por esta razón, recomiendo mucho este libro. La novela Criaturas de la Noche, Morir, Dormir, del autor Jorge Dávila Vázquez, nos transmite sentimientos y miedos mediante la narración, con el objetivo de transmitir una enseñanza y profundización en nuestros sueños con la oscuridad. La novela Morir, Dormir inicia con un joven llamado Jesucito, el cual era hermano mayor
y la mamá Balbina le consentía en todo. Los sirvientes lo bañaban, lo vestían y hasta le hacían los zapatos más caros. Pero Carlota, la hermana menor, también era como una sirvienta. Ella ya estaba cansada que su hermano era un inútil. Tiempo después la mamá Balbina murió y Jesús se quedó solo. Carlota se casó con el primer hombre que le pasó enfrente. Los sirvientes se fueron saliendo a la casa de Jesucito y la casa fue vendida. En cual mi opinión es que Jorge Dávila Vázquez él nos muestra cómo algunas personas viven en soledad y en miedo. Criaturas de la noche. ¿Cómo se puede esquivar los problemas que se dan en la vida diaria, pero tarde se pueden observar las consecuencias de todos los actos? Las criaturas de la noche, escrito por Jorge Dávila Vázquez, un escritor cuencano, lo quiere demostrar en su narración Morir, Dormir. La narración quiere dar a concientizar sobre acciones que hacemos o hemos hecho, mediante sueños, imaginaciones y el temor. Se puede demostrar que se dan malos tratos mediante acciones que se dan en la misma narración. Escritor Jorge Dávila Vázquez. Su narración me deja grandes perspectivas para ver un mundo marcado en imperfecciones. En conclusión, podemos llevarnos diferentes maneras de ver alrededor. Inicia con una madre llamada Balbina y sus hijos. Jesús, hijo mayor, Carlota, hija menor. Jesús, un hijo sobrevalorado, el cual tenía una servidumbre, el cual lo cambiaba, bañaba y compraba su ropa. Al contrario de su hermana Carlota, era considerada una empleada más. Cansada de esto, se casa con el primer hombre que aparece en su vida. Al tiempo, la mamá Balbina fallece, dejando al hijo con la servidumbre. Al tiempo, ellos se cansan y se van retirando uno por uno, robando algo de la casa como parte de su ganancia, dejando sola a Jesús. Al tiempo, este se queda solo con su cuarto, ya que la mayoría de su casa fue vendida y robada. Desde mi punto de vista, puedo decir que la narración es buena, ya que deja grandes enseñanzas como enfrentarse a miedos que decíamos no tener. Esto fue Las criaturas de la noche de Jorge Dávila Vázquez. Hola a todos. En este video vamos a hablar sobre una historia súper interesante que nos hará pensar mucho sobre las familias y la compasión. La historia se trata de una familia rica donde la mamá siempre favorecía a su hijo, quien no hacía mucho más que dormir todo el día. Esto molestaba mucho a su hermana, quien pensaba que su hermano no servía para nada. Después de que la mamá muere, la familia sigue viviendo lujosamente. La hermana se casa, mientras que el hermano sigue sin hacer nada. Pero con el tiempo, la familia empieza a perder dinero porque resulta que los empleados que tenían se iban robando siempre algo de la casa. Al final, el hermano termina en la calle, dependiendo de la caridad. Un día la hermana lo ve en estas condiciones y decide ayudarlo, consciente de que podría ser la última oportunidad para hacerlo. En esta historia nos hace reflexionar sobre cómo nuestras acciones afectan a los demás. Al final nos deja una lección de que siempre debemos estar dispuestos a ayudar a los demás, incluso si hemos sido heridos en el pasado. La novela de Criaturas de la Noche, que se puede conocer como Morir, Dormir, del autor ecuatoriano y cuencano Jorge Dávila Vázquez. Es una reflexión sobre la vida, la muerte y la existencia. Cuando se lee la novela se puede dar cuenta que poco a poco va entrando a una historia de solo tristeza. Plantea la idea de que la muerte es solo un estado de sueño eterno, es una idea a través de la metáfora del sueño. El objetivo es invitarnos a reflexionar sobre la vida, la muerte y el significado de nuestra existencia. Esta novela gira en torno a la idea de que la muerte es solo un sueño sin fin. Se trata de un señor llamado, un viejo esquelético de 40 años. La mamá le llamaba mi Jesús y le tapaba todas las cosas que hacía mal. El señor dormía todo el tiempo, apenas y podía levantarse para la merienda. La hermana menor, Carlota, era amargada, se enojaba por todo lo que podía hacer el señor o no hacerlo, que mezcla la realidad con la ficción.
La forma en la que aborda temas como la muerte, el amor y la soledad nos invita a explorar lo más profundo de nuestra humanidad. Morir dormir. Jorge Dávila Vázquez, nacido en Cuenca el 14 de febrero de 1947, edad 77 años. Morir dormir es un cuento clave de la novela Criaturas de la Noche, de Jorge Dávila Vázquez, que se destaca por su profundidad filosófica y su habilidad para explorar la naturaleza de la existencia y la mortalidad. El cuento ofrece una perspectiva única sobre la dualidad de la vida y la muerte, utilizando el insomnio como metáfora de la angustia existencial y la lucha para encontrar significado en un mundo que parece vacío y efímero. El objetivo de la obra es provocar una reflexión profunda en el lector sobre temas universales como la mortalidad, el propósito de la vida y la naturaleza de la realidad. El argumento central gira en torno a la búsqueda de significado en un mundo aparentemente absurdo y efímero, y se prueba a través de la exploración de los pensamientos y experiencias del protagonista mientras lucha con el insomnio y los sueños perturbadores. Podría expresar mi aprecio por su habilidad para capturar la complejidad de la condición humana y elocuentemente transmitir reflexiones profundas sobre la vida y la muerte. En conclusión, Morir dormir es un cuento fascinante que invita a los lectores a explorar los misterios de la existencia humana y la mortalidad a través de una prosa rica en simbolismo y reflexión filosófica. En el cuento Morir dormir de la novela Criaturas de la Noche, se sumerge en la mente del protagonista mientras lucha con el insomnio y los sueños perturbadores,